Yo he puesto ahí el nombre del blog para que ustedes se lo anoten y puedan luego ir a buscar más información en él. Mientras planeábamos la celebración de las Navidades 2019, y sabemos que en República Dominicana ese es un momento muy especial, muy alegre, no sabíamos lo que nos venía. Fue en ese momento, y desde ese momento todo pasó muy rápido. Desde el primer caso que fue notificado en China hasta en marzo, cuando la OMS declara el COVID-19 como una pandemia. Fue un periodo, han sido unos meses en que el mundo ha cambiado completamente, en que hemos tomado por primera vez desde que conocemos nosotros medidas que afectan prácticamente a todos los países del mundo. Si nos preguntan, he escuchado mucho que nos dicen de que nos tomó desprevenidos. Y lo que quiero plantear acá es que no nos tomó desprevenidos. Nos tomó sin haber estado preparados. No nos bastaron los avisos de los científicos respecto a que podría suceder una nueva pandemia. No nos bastó, no fue suficiente la experiencia que acumulamos con el SARS, que empezó en noviembre de 2002 y desapareció en 2004, pero que causó... Cada día sabemos más del COVID-19. Vemos los periódicos y todo el mundo no habla más que de eso. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que el virus es uno de los más de 2.000 coronavirus que existen, que es transmitido a los humanos a través de animales, que es altamente contagioso, aunque no es realmente tan contagioso como otros virus, que se transmite a través principalmente de la vía aérea, que puede ser democrático en un inicio, porque cualquiera puede ser afectado, pero no necesariamente lo es cuando la epidemia ya comienza a sentarse, y que su impacto inmediato en la salud es enorme, pero más que nada su impacto económico, social y cultural nos afectan ya y nos afectarán con fuerza y perdurarán por muchos años. Aún nos faltan por saber muchas cosas, no sabemos su origen, ni siquiera sabemos efectivamente cuál fue el caso cero, cuál es la verdadera tasa de transmisión, cuáles son y cómo se transmiten y cómo se tratan sus complicaciones, cuánto se tendrá una vacuna y cuánto protegerá, por qué afecta principalmente a las personas mayores, por qué afecta más a los hombres, por qué han sufrido más los países desarrollados, por qué África ha sido menos afectada. 4 meses después, ya sabemos que no fue un mal sueño, lamentablemente así es. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, tenemos una cantidad de muertes, una cantidad de casos que ustedes pueden ver que es enorme, cerca de 300.000 muertes en el mundo, de las cuales más de 80.000 en Estados Unidos. Y vemos también que Rusia pasa al segundo lugar actualmente en cuanto al número de casos. Es la situación que ustedes todos conocen. Antes de entrar a más detalles para ver lo que tiene que ver con la demografía del COVID, yo quiero presentar algunos indicadores que nos ayudan a entender mejor la pandemia o a definirlos como tal. En primer lugar, hablemos de indicadores de la infección y especialmente de la tasa de reproducción de la infección, que se le llama R en este caso, y también vamos a hablar de algunos indicadores de impacto, especialmente en la mortalidad. El indicador que se denomina R0 no es más que el número de personas que se esperan sean infectadas al inicio de la infección por cada persona infectada. Por tanto, mide el potencial de transmisión de una enfermedad cualquiera. En demografía existe la tasa neta de reproducción, que es el número de hijas que van a reemplazar a sus madres y por tanto podrán tener hijos en el futuro. Es equivalente a esa tasa. Si este valor de R0 es mayor que 1, significa que la epidemia seguirá incrementándose en forma exponencial. Si es igual a 1, significa que no terminará, pero tampoco constituirá una epidemia, porque el número de casos va a ser muy poco. Y si es menor que 1, es a donde queremos llegar. Queremos que cada persona contagie menos que una persona, de tal manera que la pandemia termine. Por eso hablamos de RT, es decir, del valor de R, de la tasa de reproducción de la pandemia en diferentes momentos del tiempo. Y esperamos que este número disminuya, porque la población susceptible de ser contagiada va a disminuir en la medida en que muchas gentes son contagiadas.
quiero entrar un poco a mirar cuáles son aquellos componentes de ese indicador. En primer lugar, la tasa de contactos. ¿Cuántos contactos existen por persona? Aquí es interesante porque resulta que las personas más populares son las que más están afectadas en este sentido, sobre todo cuando esa popularidad se da en términos de convivencia, no necesariamente porque tengas 1 millón de seguidores en Facebook. Eso significa de que tu tasa de contacto es elevada desde el punto de vista de la pandemia. Un elemento importante también tiene que ver con la duración del periodo infeccioso. Se ha determinado que ese periodo infeccioso está entre 7 y 8 días, aunque se sabe que en algunos casos puede extenderse hasta 2 y 3 semanas. Pero este es el número con que se trabaja básicamente. Ese número está determinado fundamentalmente por razones biológicas de cómo el virus se reproduce y cómo pasa de una persona a otra, pero también puede estar afectado por otros factores. Tiene que ver con un elemento que vamos a ver más adelante. Y finalmente la probabilidad de infección durante el contacto mismo. Digamos, ¿cuál es la probabilidad de que tuve un contacto con una persona, que esa persona que podía contagiar? ¿Y cuál es la probabilidad de que yo tengo? Lo que yo quiero mostrar es que para cada uno de esos componentes hay una medida que se ha tomado y eso le da sentido a la medida que hemos tomado. En primer lugar, ¿qué hemos hecho para reducir la tasa de contacto? Hacer medidas de distanciamiento social, de tal manera que las personas no tengan que contactar tantas otras personas y pueda por ahí disminuir. ¿Qué pasa con la duración del periodo infeccioso? Eso está dado, no lo podemos cambiar mucho, pero sin embargo, si a las personas que se infectan, esa persona la internamos o esa persona está en cuarentena, la posibilidad, vamos de alguna manera a reducir ese periodo infeccioso de la persona. Y finalmente, en términos de la probabilidad de infección durante el contacto, tiene que ver con el uso de máscara, con lavarnos las manos, es decir, tiene que ver con hábitos, con cambio de hábitos. Como ustedes pueden ver, para cada uno de esos 3 componentes que determinan este valor de la reproducción del virus, de la pandemia, hay acciones y esas acciones tienen sentido. Si la persona una vez que ya se contagió, la probabilidad puede sobrevivir o puede morir. Y esto es lo que nosotros se denomina la letalidad, que es la probabilidad de una vez que fuiste contagiado pueda morir. Y ¿cómo cambiamos esa letalidad? Obviamente hay determinantes. Ya sabemos que las personas tienen mayor probabilidad si hay otras enfermedades que esa persona tiene, sobre todo hipertensión, problemas de obesidad, diabetes, etc. Pero es a través de la hospitalización, del tratamiento médico, de la medicación, donde se puede disminuir la letalidad. Obviamente sabemos que no tenemos un tratamiento muy adecuado y yo creo que ustedes compartirían conmigo la idea de que inyectarse detergente no es una buena idea, ¿verdad? ¿Qué son los indicadores que usamos más específicamente y que ustedes escuchan más? En primer lugar, ¿qué usamos para medir la incidencia de la infección? Es el número de infectados sobre la población expuesta, pero ¿cuántos han sido infectados? No lo sabemos. Si no se hacen pruebas a la población, no podemos saber cuántos han sido realmente infectados. De tal manera que esa medida que tenemos no es muy buena. Es por ello que entonces podemos tener que ver cómo medimos eso. Y cuando calculamos esa tasa o tasa de ataque, como se le llama en inglés, que no sé cuál es la traducción muy buena en español, tenemos que tomar en cuenta que no sabemos muy bien cuál es el numerador. Y no sabemos tampoco muy bien cuál es el denominador, porque obviamente tendríamos que sacar del denominador aquellos que ya fueron infectados. El otro elemento que es muy importante es la letalidad. Y la letalidad, del que llamamos letalidad de infección, sería calcular el número de muertes entre el número infectado, efectivamente. Y ustedes han visto que de las primeras medidas que se calcularon fueron la letalidad. ¿Cuán letal es este virus? Y se manejaron diferentes cifras. Pero no podíamos saber por qué. Eso determina, tenemos que saber cuántos fueron infectados y cuántas muertes ocurrieron. No sabemos muy bien cuántos son infectados y tampoco sabemos muy bien cuántas muertes, aunque el número de muertes lo sabemos un poquito mejor que el número de infectados. Es por eso que lo que se ha utilizado como letalidad es algo más parecido a lo que en inglés se llama infection fatality rate, que es el número de muertes por COVID entre el número de casos positivos. Y el número de casos positivos puede tener limitaciones en cuanto a si sabemos o no completamente, pero es un número con el que manejamos mejor. Pero ese valor de esa letalidad está influenciada por el número de casos que tenemos, el número de casos positivos que hemos podido identificar. Y eso está determinado por el número de pruebas. De tal manera
que tenemos que tener mucho cuidado. Para mí, el indicador que mide mejor el impacto es directamente la mortalidad. A pesar de que, como veremos más adelante, las muertes tienen sus problemas en términos de su cuantificación, pero sabemos que mejor. Y la población, el denominador, viene de fuentes secundarias, de estimaciones de población, de proyecciones, que tienen mucho mejor calidad en la mayoría de los países. Lo primero que mostraron los datos fue que la tasa de infección, la letalidad y la mortalidad eran diferentes por edad y por sexo. Ustedes pueden ver, aquí tenemos el fatality rate, lo que mencioné, la letalidad en diferentes países del mundo. Y no hay que ver demasiado detalle en ese gráfico para darnos cuenta de que claramente antes de los 60 años o antes de los 55 años la letalidad es baja. Es decir, si una persona se infecta, su probabilidad de morir es baja, pero aumenta notablemente. Y en el caso, por ejemplo, de Italia, llegaba con la persona de 80 y más 20%, es decir, una de cada 5 personas de 80 años y más que se contagiaba moría. Y esta es una de las razones, pero no la única, el por qué la demografía nos ayuda a entender la pandemia. En primer lugar, porque la demografía tiene que ver con la dinámica de población y la composición de la población. Y eso crea un contexto específico en el cual se da el COVID. Y en segundo lugar, porque la aparición del COVID-19 hace con que mueran las personas, se infecten las personas, y eso tiene impacto directo en los componentes demográficos. Cuando hablo de la dinámica y composición de la población, hablo del tamaño de la población, de la densidad, de la urbanización, de la distribución por sexo y edad, de los patrones, pero también hablo, importante, de los patrones de coresidencia y relaciones intergeneraciones. Se habla mucho más de lo primero y mucho menos de lo segundo, pero está claro que el número de contacto y el tipo de contacto que tiene está muy influenciado por esos patrones de coresidencia. Vamos a ver con cada uno de estos elementos qué pasa con el tamaño de la población y la densidad. Bueno, en principio, un aumento de la densidad de la población puede tener efecto de aumentar el contagio, al menos hasta que no se haya tomado ninguna medida. Eso fue lo que pasó en Nueva York. Básicamente, durante el inicio de la infección, se tomaron medidas como se tomaron en otros países. Fueron lentos en actuar. Y eso hizo que comenzara a propagarse. Y una vez ya se propagó en un contexto como Nueva York, era muy difícil pararlo. Pero por otro lado, hay estudios que muestran del Banco Mundial para el caso de China que la propagación del virus no tuvo nada que ver con la densidad de población, no pasó mucho en Shanghái o en Beijing o en otras ciudades de alta densidad porque sencillamente no llegó ahí, pues fue controlado antes. Lo más importante tiene que ver con la distribución de la población por edad y sexo. Dado que las tasas de infección, de letalidad y mortalidad son mayores para hombres y que especialmente aumentan con la edad, miren lo que sucede. Este es un estudio de un ejemplo para el caso que te compara Brasil y Nigeria. A esos dos países tienen estructuras de población muy distintas. Ustedes pueden ver lo azul, si lo ven igual que yo, azul, representa la población de Brasil, que es una población más envejecida. Y la línea roja representa la población de Nigeria, que es una pirámide de población joven. Y lo que está a la derecha es el número de muertes. Los rojos son las muertes que ocurrirían por edad en Nigeria, con exactamente la misma tasa de mortalidad que de Brasil. Si usamos la misma tasa de mortalidad para ambos países, vemos que en el caso de Nigeria morirían muy pocas personas que ya están en rojo. Y miramos en el caso de Brasil que morirían mucho, mucho más. O sea, solamente por el hecho de la composición por edad y por sexo, eso tiene un impacto en el número de muertes. En el caso de República Dominicana, es una población intermedia. Está más cercana a Brasil que a Nigeria, y por tanto es un país que uno debería esperarse también que van a morir mucho más personas por el hecho de que tiene una población más envejecida, aunque no es tan envejecida como otros países mucho más avanzados. En términos de las condiciones de lo que yo hablaba de los patrones de coresidencia, el riesgo de infección y de muerte puede aumentar según el arreglo familiar de coresidencia, y eso puede ir en diferentes sentidos. Por ejemplo, pienso en el caso aquí de Estados Unidos, que yo no sé, posiblemente pasó también en República Dominicana, en el cual al principio de la infección, cuando se comenzaron a tomar las medidas para que la gente se quedara en su casa, las personas adultas se quedaban en su casa, pero los adolescentes buscaban la forma de irse a su fiesta con sus amigos, salir a andar en bicicleta. Es decir, es muy difícil contener a los adolescentes. Ustedes que tienen hijos lo saben perfectamente, ¿verdad?
Y eso hacía con que los hijos ahí se convertían en un elemento de transmisión del virus. Ese es un elemento importante que los demógrafos tenemos que estudiar mejor para ver qué pasó durante esta epidemia, qué ha pasado y ver en qué medida los arreglos familiares pueden tener un factor positivo para disminuir o un factor negativo para aumentar. Pero más importante aún es cómo viven las personas mayores, que son los más afectados. En países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, la proporción de personas que no vive con su familia, que vive en hogares de ancianos o en residencias, es muy elevado. Y a esa población la pandemia la ha atacado fuertemente. Se estima que la mitad de las personas mayores en países desarrollados fallecieron en residencias de envejecientes. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico, esos puntos amarillos representan la proporción de personas de todos los muertos por COVID que murieron, que son personas adultas mayores que murieron en residencia. Y ese número varía desde un 30%, en algunos casos un poquito menos, pero en varios países de Europa es superior al 50%, incluso al 60%. Es decir, la mayor cantidad de gente que ha muerto han sido personas que viven instituciones en esos países. Posiblemente en República Dominicana no es el caso, porque la proporción de población mayor, adulta mayor, de envejeciente, institucionalizada es baja. Yo también decía que la demografía ayudaba a entender la pandemia por los impactos en los componentes demográficos. Ya hemos visto los impactos en términos de la mortalidad, vamos a ver los impactos en la fecundidad y las migraciones. En términos de la tasa de mortalidad, ya dijimos, hay una mortalidad diferencial por edad, una mortalidad muy grande. Ustedes pueden ver que las barras comienzan a verse solamente a partir de los 60 años. Antes es muy bajo, prácticamente es nada. El riesgo de morir por COVID es prácticamente inexistente en los niños y en los jóvenes. ¿Significa eso de no ser relevante? No, significa que el peso mayor está en la población envejecida. Incluso han surgido unos casos interesantes desde el punto de vista médico en Estados Unidos y en otros países en los cuales hay unos niños que tienen una complicación muy particular derivada del COVID y eso está siendo analizado. ¿Qué pasa a nivel de la mortalidad y el género? Bueno, resulta que la mayor parte de las muertes son de hombres, más que de mujeres. Aquí yo presento un conjunto de países y me llamó la atención que República Dominicana aparece junto con los 4 países en el cual la proporción de hombres en las muertes por COVID es la más elevada. Grecia es el más alto, pero Grecia tuvo una incidencia del COVID o ha tenido muy baja comparada con otros países europeos. Pero República Dominicana, ¿por qué? Esos son de los tipos de cosas que me gustaría que ustedes se preguntaran y que ustedes también pudieran responderme o respondernos para los demás. Luego vamos por México y al final llegamos a Alemania, que tiene 56%. Creo que hay 2 o 3 países de los que se ha calculado que tienen menos del 50%, pero la mayoría más del 50%. Pero ¿qué pasa cuando combinamos sexo y edad? Y ahí vemos cómo en el caso de, por ejemplo, Inglaterra, vemos el caso de los hombres, la mortalidad con un patrón que aumenta con la edad muy fuertemente y el gráfico que se ve punteado es la sobremortalidad, es decir, es simplemente dividiendo el punto de la curva azul entre el punto respectivo de la curva roja. ¿Cuánto mayor es la mortalidad de hombres que de mujeres? Y vemos que es más de 2 veces a partir de ciertas edades. O en el caso de España, es prácticamente casi 3 veces entre las personas de 60 a 70 años. Y baja 2, pero solamente más adelante. ¿Qué pasa en República Dominicana? En República Dominicana es increíblemente mucho más alto, ya lo hemos visto. Y en el caso de las personas de 40 a 49 años, por ejemplo, llega a ser más de 8 veces. Es decir, el riesgo de un hombre de morir en República Dominicana de 40 a 49 años es 8 veces mayor que el riesgo de una mujer de la misma edad. Ahora, usted dirá, ¿y por qué llegué solamente a 60 y más? Y no quiero extenderme mucho, pero quiero decir muy brevemente que este gráfico lo construí en base a unas técnicas muy poco sofisticadas. No encontré el dato de República Dominicana de la distribución de muerte por sexo y edad, y sí encontré en uno de los boletines de la salud pública un gráfico, el cual tuvo que hacer un ejercicio manual, de eso que hacíamos cuando estábamos estudiando recién la carrera de estadística hace algunos años, para poder descubrir cuántos casos habían y en base a eso hice este cálculo. Es muy importante y quiero mandar un mensaje. Es importante que el Ministerio de Salud empiece a publicar esta información
con los números, no solamente con el gráfico, pero también cambiando el 60 y más, del 60 hasta los 90 años, tal como lo hacen el resto de los países como España. Miren ustedes España, qué es lo que pasa con los 60 años. Es ahí donde realmente aumenta. Si hacemos 60 y más, perdemos esa riqueza, esa diversidad. Pero para medir la infección y su impacto, especialmente la mortalidad, necesitamos mejores datos, especialmente el número de muertes. Me costó mucho tiempo conseguir estos datos, datos por sexo y edad, pero el único o el lugar, la institución que mejor trabajo está haciendo es INED, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, que está haciendo un gran esfuerzo internacional de poner la información absolutamente estandarizada y uniformizada en los países de Europa y de otros países del mundo. Lamentablemente no hemos hecho todavía eso en América Latina, que yo sepa. Y sabemos que el problema de las muertes es difícil en términos de las definiciones, en términos del registro tardío y en términos del subregistro, cuando se registra la muerte. Pero también en el subregistro, porque muchas muertes no se registran, sobre todo las muertes que ocurren en residencias de ancianos o en la calle. Es decir, incluso en países desarrollados han estado cambiando las definiciones en el proceso. Y ustedes ven que de repente Nueva York cambió la definición y aumentó el número de muertes tremendamente. Y eso pasa casi en todos los países. Por eso, si usted sigue la serie y la fue siguiendo, la tiene que estar cambiando porque los datos van cambiando. Ahí digo que el 7 de abril la ciudad de Nueva York empezó a contar las muertes en casa, que no se contaban antes. En la ciudad de Wuhan, de repente cambiaron la definición y se aumentó el 50% de las muertes. En Estados Unidos, por un buen tiempo, no se contaban las muertes en muchas residencias de envejecientes. ¿Cómo hacemos entonces para saber? Los demógrafos usamos técnicas, y una de las técnicas indirectas que se está usando, y que fue presentada en un artículo reciente del New York Times, es mirar la sobremortalidad, es mirar el exceso de muerte con respecto a la tendencia histórica. Y eso se ha hecho para muchos países. ¿Se puede hacer para República Dominicana? Es algo que podemos discutir después. Este es el porcentaje para varios países de muertes adicionales no registradas que serían por COVID. Por ejemplo, tomamos el caso de Portugal. Ese 61% significa de todas las muertes posibles por COVID, el 61% no se habría registrado. ¿Serán el 61% todo COVID? Posiblemente no. Una parte puede ser que no. Puede ser que el exceso venga por otras razones. Por ejemplo, sabemos que con el COVID los hospitales han estado muy demandados. Muchas personas que querían hacerse operaciones o tenían planificadas, fueron postergadas sus operaciones. Hay muchas personas que van a morir no por el COVID, sino por el impacto que tiene en el acceso a la salud para tratamiento de otras enfermedades. ¿Qué pasa en República Dominicana? Bueno, yo tomé unos gráficos de mi colega y amigo Antonio Morillo, también recibí algunos datos de Faustino Polanco, y aquí muestra es el promedio diario de coronavirus, y bueno, muestra con que no es tan claro y que más bien como parecía estar disminuyendo y de repente otra vez comenzó a aumentar. Pero ustedes ven la gran variabilidad que tiene que ver posiblemente con el hecho en sí, que el fenómeno es variable, pero también con el reporte, que también puede estar afectado. Y con respecto a las muertes, porque yo quería ver qué pasaba con las muertes, y bueno, el promedio móvil muestra con que hay una cierta disminución reciente. Uno podría decir que hay una tendencia de disminución, pero no es algo que esté todavía muy claro. Y sobre todo, si está habiendo un aumento en el número de casos muy reciente, puede ser que tengamos que esperar unos días para comenzar a ver de nuevo un número excesivo de muertes. ¿Y cómo se sitúa República Dominicana en el contexto latinoamericano y Estados Unidos? Lo que podemos ver ahí es que, bueno, Estados Unidos obviamente lleva la delantera y lleva una delantera mundial. Estas son el número de muertes por 100.000 personas. Esto equivale a una tasa de mortalidad, una tasa bruta porque no encuentra la estructura por edad de la población. Pero vemos ahí también Ecuador, dentro de América Latina, es el país más afectado y muestra incluso en el último día un gran aumento del número de muertes. Luego República Dominicana, está Brasil, República Dominicana, México y Chile más abajo. Pero si nosotros sacamos a Estados Unidos el gráfico, nos podemos ver un poquito mejor la cosa, y ahí vemos que Ecuador definitivamente está en una situación muy complicada. Brasil sigue aumentando, su curva de crecimiento es elevada. En República Dominicana, que está para abajo, se ve una tendencia de crecimiento pero más suave, y podemos ver México, que está comenzando a subir fuerte pero todavía está más bajo, pero se habla de que en México no se está dando toda la información, habría que ver hasta dónde esa información es completa.
y Chile, que básicamente se ha ido estabilizando y ya ha comenzado a hacer cambios en términos de las acciones y las restricciones que hay en el país a causa de que la situación está en vía de ser controlada. Una de las cosas que yo mencioné anteriormente y que yo quería mencionar antes de terminar la presentación es, bueno, ¿y qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con tanto en República Dominicana como en otros países? ¿Va a haber un efecto en la fecundidad? ¿Va a haber un efecto en la mortalidad? ¿Va a haber un efecto en la migración? El efecto en la mortalidad ya lo vimos. Pero se espera, cuando hablamos, ¿qué efecto va a tener la fecundidad? ¿Van a tener más hijos o menos hijos las personas? Bueno, en todos los países, cuando suben situaciones como esta, hay una contracción de la fecundidad. Una contracción de la fecundidad debido a que hay un aplazamiento de los matrimonios, hay un aplazamiento de los nacimientos. Lo que pase después depende si hay una recuperación económica muy grande, si hay una recuperación de salud, si se descubre una vacuna y todo el mundo se sana y el COVID no pasa a ser más que una pesadilla del pasado, la gente vuelve a hacer su vida y comienza a tener hijos, y esos hijos y esos matrimonios pospuestos, esos hijos pospuestos vuelven a tenerse y la fecundidad se retoma otra vez. Pero aquellos países con baja fecundidad actualmente su fecundidad va a bajar aún más. En aquellos países con la fecundidad no es tan baja y en el cual hay más restricciones al uso del acceso anticonceptivo, es probable que la disminución del apoyo internacional y la ruptura de cadenas de suministro anticonceptivo, sobre todo en países de África, lleve a un aumento de la fecundidad no deseada. El Fondo de Población incluso ya ha hablado de esto en algunos de sus documentos. El efecto de la migración internacional es enorme, pero no es predecible. Y menciono este lugar porque es un lugar que tiene una interesante iniciativa de trabajar en forma integral cuáles pueden ser los efectos de la migración. No voy a entrar mucho en detalle a eso. Bueno, colegas, amigos, la historia del coronavirus se está escribiendo justo en este momento. Todos tenemos un rol que jugar. Médicos y médicas a sanar, profesionales de enfermería a cuidar, investigadores, investigadoras a descubrir lo que no está a la vista, demógrafos, estadísticos, a hacer lo que mejor hacemos, producir y analizar datos de calidad y hacer recomendaciones de política para aprender y para cambiar ahora y en el futuro. Muchas gracias. Bueno, tengo entendido de que ahora Wario Nexto va a tomarla para ver las preguntas. Bien, pues queremos felicitar a nuestro conferencista, el doctor José Miguel, por tenernos una excelente exposición que nos deja ahora bastante claros acerca de este fenómeno. En esta oportunidad ahora vamos a dar paso a las preguntas. Por el tiempo no son muchas y por suerte que hasta ahora no hay muchas. Y la primera pregunta, bueno, hay dos que están en el mismo sentido. No sé si me escucha, José Miguel. Escucho muy bien. Correcto. Hay dos preguntas acá que van en la misma línea. La primera es, ¿qué se sabe sobre la transmisión del virus de niños a adultos? Esa es una. Y la segunda es, ¿el virus también se puede transmitir por relaciones sexuales? Bueno, en términos de transmisión de niños a adultos, yo no puedo decirle si hay algún estudio específico que muestre diferencia, porque en principio el mecanismo de transmisión es el mismo. Y si un niño está contagiado y ese niño tose cerca de uno, lo más probable es que la persona, independientemente de la edad, se va a contagiar. Lo que sucede es que en el caso de los niños, el contagio podría facilitarse porque es más probable que en los niños sea asintomático. Y eso hace con que si es asintomático,
de repente no se va a tomar precaución porque se piensa que no está infectado. En términos de la parte de la relación sexual, lo que yo sé es que se han descubierto el virus en algunos casos en el semen de algunos de los infectados, pero no de ahí se ha sacado ninguna conclusión todavía acerca de si se puede transmitir por vía sexual. Por ahora pareciera que no, pero no es algo que se pueda asegurar 100%. Correcto. Don Pablo Tatú hace creo que un comentario, y lo voy a leer. Él dice que la variación en el número de muertes registradas en República Dominicana depende del número de pruebas. No es una pregunta, es como un comentario. Me aclara don Pablo Tatú si es así o no. Un comentario, ¿no? No tiene audio. Sí. Bueno, yo creo que yo no quise hablar mucho del tema de las pruebas porque ese es un tema que casi que merece una presentación separada. Pero efectivamente, una de las dificultades que tenemos para conocer cada uno de los indicadores que yo hablaba es no tener pruebas suficientes en una población mucho mayor que el que tenemos. Y eso está en muchos países. Hay países que han logrado hacer mucho más pruebas y hay países que no. Ahora quería hablar a propósito de la prueba, que hay dos tipos de pruebas. La prueba que se hace para el coronavirus, que básicamente a través del examen de laboratorio, del PCR, son pruebas que determinan el contagio, si la persona está contagiada en ese momento. Y eso nos permite determinar si la persona es positivo y por tanto fue infectado. Y si una persona muere que fue infectado, ya vamos a ver que esa persona murió por el coronavirus, a no ser que aunque haya habido incluso otra enfermedad, pero si muere con coronavirus se asume que es una muerte por coronavirus. Diferente es cuando hablamos de los test, de las pruebas de anticuerpos. Cuando hablamos de las pruebas de anticuerpos, lo que hacemos es, lo sucede es que tratamos de ver si la persona tuvo el virus. Y si la persona tuvo el virus, eso significa que la persona en principio debería estar protegida y no debería transmitir. De hecho, muchos países están viendo eso como una opción para ver en qué medida muchas personas podrían tener una especie de pasaporte que dice, bueno, ya yo tuve el virus. Son personas que pueden ir a trabajar al sistema de salud sin exponer a otros. Son personas que pueden volver a trabajar a su oficina sabiendo que no van a tener ninguna posibilidad de contagiarse o de ser contagiados. Y ese tipo de estudio serológico es algo que se podrá hacer después, porque en un momento República Dominicana y todos los países necesitarán saber cuántos han estado infectados en República Dominicana. Muchos de ustedes podrán preguntarse, ¿habré sido yo infectado? No sabemos, porque en muchos casos puede ser absolutamente asintomático. Obviamente, en la medida en que aumenta la edad, la probabilidad de que sea asintomático va a disminuir. Pero igual es una alta probabilidad, de tal manera que el tema de las pruebas es fundamental. ¿En qué medida lo de las muertes afecta a lo que decía Pablo? Si los países consideran, o como consideramos al principio, y fue la recomendación del CDC, solamente son muertes por coronavirus aquellos que han sido comprobados a través de una prueba. Ese criterio ha sido cambiado en muchos países ya, incluso en Estados Unidos. Y ya se incluyen muertes supuestas y muertes que están seguras y confirmadas. Una pregunta relacionada a la tasa de infección. Dice la persona acá que usted comentaba que la tasa de infección tiene un rango de -1 a 1 y que si es 1, entonces la pandemia no termina. ¿Qué sería del mundo si nos quedamos con una tasa cercana a 1? Bueno, una de las cosas increíbles que ha sucedido en el mundo y que ha sido única es que básicamente todos los países del mundo, independientemente de en qué momento estaban de la epidemia, tomaron medidas drásticas. A mí me llama la atención los países de África en los que yo visito a menudo por mi trabajo, incluso con un número de casos muy reducido. Por ejemplo, Gabón, muy poquitos casos. Y
y sin embargo tomaron medidas muy restrictivas con respecto a cerrar las fronteras, al distanciamiento social, a la promoción del uso de máscaras y de guantes y de lavado de manos. Así que yo creo que la posibilidad de que una vez de que tengamos va a mejorar en la medida en que las personas sigan tomando precauciones. Y eso es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Vamos a ser capaces de adaptarnos a la idea de que el mundo cambió después del COVID? Yo no sé cómo voy a hacer, si tengo que saludar a las personas de la mano. ¿La voy a dar la mano o la voy a dar la mano? Es decir, ¿por cuánto tiempo pasará eso? Tal vez mientras la epidemia no esté por debajo, esté por encima de 1, este factor, y siga habiendo casos, vamos a tener que seguir practicando distanciamiento social. Es la única posibilidad que tenemos. Excelente. Bien, Susana, perdón. No, está bien, quería hacer una pregunta, pero adelante. Sí, claro. Hágala. Puede hacerla. Gracias. El médico greco-norteamericano John Ioannidis dice que las estadísticas que dan los estados, los gobiernos, son estadísticas que no son certeras, partiendo del hecho de que muchas personas que se contagian no necesariamente van al médico, no necesariamente van al laboratorio, entonces nunca esas estadísticas cuentan. Aproximadamente, según usted, ¿qué cantidad de personas pudieran haber infectado en la República Dominicana a partir de las estadísticas que da Salud Pública? Bueno, es una pregunta de la cual me encantaría saber la respuesta. No sabemos la verdad, porque sabemos que los casos que medimos constituyen, no sé si la punta del iceberg, pero una parte superior del iceberg, y no sabemos si es qué es lo que hay debajo. La única manera de saberlo, y lo que podemos saber, es a través de un estudio serológico. Vamos a tener que desarrollar encuestas nacionales y ahí la Oficina de Estadística con el Ministerio de Salud deberían trabajar conjuntamente, y la Escuela de Estadística de la universidad puede tener un rol importante en el sentido de desarrollar ese tipo de encuestas, y tengo entendido ya Julio César Mejía ha hablado de eso, de tal manera que podamos saber cuál fue la población infectada. La posibilidad de saberlo, ningún país lo sabe, y no lo sabe porque no se han hecho test suficientes. Obviamente los países que se han hecho mucho más test, muchas más pruebas, se saben, pero no sabemos. Pero yo diría que lo que tenemos que tener claro es que la mayor parte de las personas que se infectaron y que mostraron síntomas, y sobre todo aquellos que mostraron síntomas más complicados, esas personas las conocemos porque esas personas, la mayoría de ellos fueron al médico o fueron a los centros hospitalarios. Sobre todo a medida en que la pandemia se fue expandiendo. No creo que haya sido así al principio. Correcto. Por ejemplo, Suecia practica algo que se llama inmunidad colectiva. Es decir, a pesar de que otros países han llamado a la cuarentena y al distanciamiento social, ellos practican lo que ellos le llaman, por ejemplo, inmunidad colectiva. Ellos educan a las personas respecto a los cuidados que deben de tener, de protegerse y mantener el distanciamiento. Sin embargo, no aplican lo que es cuarentena. Según las cifras de los suecos, la cantidad de muerte o la mortalidad asciende a 2.600 personas. Comparada, por ejemplo, con Finlandia, que tiene 26 personas muertas, o con Noruega, que tiene como 25, usted puede decir, bueno, no da resultados. Sin embargo, cuando usted compara la cifra de Suecia de 2.500 personas con Italia, con Francia. ¿Cuál es su opinión en ese sentido, a esa práctica que hacen los suecos de inmunidad colectiva? Bueno, la verdad es que todo el mundo empezó a tomar medidas a partir de la experiencia de China y a partir del distanciamiento social, que son todas las medidas que están, digamos, del libro con respecto a la pandemia, qué se hace ante una situación de una pandemia, disminuir los contactos, etc. Suecia
creo que es el único país que yo conozco, como lo menciona, que decidió seguir este camino. Y el camino fundamentalmente es de dejar que las personas se infecten, por decirlo así. Crear una inmunidad colectiva. Eso significa que el que se vaya a morir básicamente se morirá. Obviamente Suecia tiene un sistema de salud muy bueno que podrá servir como base para las personas que se infectan. Pero justo estaba leyendo hoy en la mañana de que hay toda una discusión en Suecia en este momento porque no toda la gente, no todas las personas están de acuerdo con esa medida. Porque de alguna manera es, bueno, si alguien se tiene que morir y ya sabemos quiénes son los que se van a morir, que son las personas mayores, los envejecientes, bueno, que se mueran y ya por lo menos ya sabemos, vamos a tener una población que va a estar ya con anticuerpos suficientes y no vamos a tener que preocuparnos más por esto. Lo que está claro es que obviamente los países del mundo no adoptaron el modelo sueco. Lo que está claro es que puede tener su efecto positivo, pero también tiene un costo muy alto. Y hay un costo social, un costo humano muy elevado. Dejar morir gente solamente porque quieres probar una teoría no creo que sea un método adecuado. Ahora, al mismo tiempo hay que considerar que una nueva ola de la pandemia tiene que llevarnos a actuar de manera aún mucho más inteligente. Porque los efectos económicos que está teniendo esta pandemia están llevando a la gente incluso a cuestionarse ¿por qué tengo que estar encerrado? Ya estoy cansado, ¿por qué? O sea, estoy perdiendo el empleo. Total, de algo me voy a morir. Hay mucha gente que habla en este tono. Lo que yo creo que es importante, y eso es una lección de ahora, es que tiene que ser mucho más inmediato la acción, tiene que ser mucho más focalizado, tiene que hacerse seguimiento de contacto en forma directa, inmediata. Lo que va a venir es la discusión difícil, va a ser cuánto yo estoy dispuesto a ceder de mi privacidad para aceptar un seguimiento de ese tipo. Y hay mucha gente que ahí no están tan dispuestos a hacerlo. En China lo pudieron hacer, ellos tienen mecanismos de control social mucho más directos y pudieron hacerlo. No sé si todos los países van a estar dispuestos a hacerlo. Pero claramente el caso de Suecia es un caso interesante de estudio, pero si me dices a mí y yo quisiera estar en Suecia, yo preferiría estar en Finlandia. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Wario Next, adelante. Sí, Susana Cabenagui hace un comentario acerca de un fenómeno en Brasil para luego hacer una pequeña pregunta. Ella comenta, en Brasil la letalidad es más alta en las regiones menos envejecidas, que suelen ser las regiones más pobres. Mucho de esto es por cuestiones de acceso y atención a servicios de salud de calidad, así también por mayor comorbilidad. Por lo tanto, la demografía debe estar de mano con otras áreas temáticas para entender el todo. ¿Qué piensas sobre esta inferencia? ¿Qué hago? Bueno, gracias Susana. Susana es una colega demógrafa brasileña muy reconocida internacionalmente. Así que muchos saludos, Susana. Me alegro de que estés conectada. Y bueno, yo creo que lo que yo he mostrado son resultados agregados a nivel nacional. Y una cosa de la que no hablé, porque no me daba tiempo a hablar de eso, es que hay una expresión espacial del coronavirus. Y esa expresión espacial es importante también analizarla. En primer lugar, por la forma en que se crean focos y esos focos se van ampliando y se van diseminando en ciertas zonas. No es una diseminación como que viene el aire y se distribuye en todo el país. No estamos hablando de un gas que se disemina, estamos hablando de una contaminación directa que implica un contacto humano, que implica una cercanía. En el caso, lo que menciona Susana de Brasil, es posible sí que la letalidad pueda ser más alta. La variable edad y sexo es una de los componentes, pero no es el único. Normalmente asumimos que con la edad, la comorbilidad, el hecho de que hayan otras enfermedades que las personas tengan y que hagan mucho más posible que la persona muera, que aumente la letalidad, no significa que esa comorbilidad tiene que estar asociada con la edad.
muchas personas que no son tan personas mayores tienen hipertensión, sufren de obesidad, tienen el problema de diabético, y esas personas están también afectadas. Si esas personas son aquellas que son contagiadas, su probabilidad de morir también va a ser elevado. Yo lo que creo, yo estoy totalmente de acuerdo con Susana, que hay que trabajarlo esto de manera mucho más integral. Tenemos que trabajar conjuntamente con epidemiólogos, con sociólogos, con historiadores que nos traigan las experiencias del pasado y nos proyecten al futuro. Obviamente con médicos y con psicólogos para entender algunos elementos también de cómo se da la transmisión. Pero en el caso concreto de la letalidad, yo creo que nos hacen falta desarrollo de modelos un poco más sofisticados que lo que tenemos, en que pongamos esas variables conjuntamente. Y veamos el rol de la edad separado del rol de otros factores, como la pobreza, por ejemplo. Volvemos al caso particular de República Dominicana. ¿Cuál es el elemento principal que ha provocado que República Dominicana tenga este nivel de contagio por encima de una gran cantidad de otros países de América con mayor desarrollo? En términos de número de casos, efectivamente sí, pero primero quiero decirle que, como mostré en las gráficas, República Dominicana está obviamente en una peor situación que otros países, incluyendo mucho peor que nuestro vecino, Haití, pero no significa que está peor que todos los países. Es decir, está en el rango de países medio o de lo que está pasando en términos de la tasa. En términos numéricos es elevado. Ahora, República Dominicana no hay que olvidarse, y yo creo que ninguno de ustedes lo olvida, incluso menos que yo estoy afuera, pero ustedes están allá. Para aquellos colegas que están allá y amigos y amigas, República Dominicana es una isla, somos un país pequeño, tenemos 50.000 kilómetros cuadrados y una población que es mucho más allá de los 10 millones, es decir, tenemos una densidad poblacional alta, tenemos una red de comunicación muy establecida de carreteras, o sea, el país está absolutamente comunicado por los medios de comunicación. Tenemos una ciudad capital muy grande que ahora está dividida en áreas, en provincias distintas, pero al fin y al cabo es un conglomerado humano. Es un país que vive en la calle, es un país muy activo, donde el cual hay un contacto social permanente. Nosotros no somos personas inhibidas, nosotros somos personas que nos gusta empatizar, que nos gusta pasarla bien con el resto de nuestros vecinos, con nuestros amigos. Yo creo que hay aspectos culturales de la cultura nuestra que son tremendamente positivos, pero que en situaciones como estas pueden volver mecanismos que aumentan el contagio. Yo estoy absolutamente sorprendido, impresionado, que mi país, todos mis compatriotas, están siguiendo la cuarentena y las medidas. Bueno, algunos no lo siguen, pero eso pasa en todos los países, ¿verdad? De la manera que lo están siguiendo. ¿Cómo? O sea, en otros países no lo imaginaría, donde a la gente le gusta más estar dentro de su casa, donde hay mucho menos interacción. Pero República Dominicana es un país donde a la gente le gusta estar fuera, le gusta compartir. Y yo la verdad que espero, por el bien del país y de todos los países, que esto pase rápido para que podamos volver a hacer esa interacción que teníamos antes. Bien, hay un comentario acá muy parecido a lo que usted acaba de expresar, pero también con una pregunta al final. Y Orlando Ramírez dice: vemos que cada día a nivel nacional los casos positivos de contagio por el COVID-19 van en aumento y al parecer seguirá extendiéndose debido a que los focos de contagio en la población son cada vez más debido a las aglomeraciones de personas adultas en los centros de servicios y centros comerciales. Sea cual sea la razón que nos lleve a romper el aislamiento social, según su opinión y estadísticamente hablando, ¿cree usted que la curva de casos positivos y muertes en los próximos meses pueda ser menor o esperamos que se mantenga un número, que estos sigan en aumento? ¿Se ha hecho un estudio estadístico al respecto?
Bueno, con respecto a si se ha hecho un estudio estadístico, voy a comenzar por ahí. Y una de las cosas que quería hablar, finalmente no hablé también por acortar la presentación, tiene que ver con los modelos de proyección. Hay diferentes modelos, desde los más sofisticados hasta los más simples. Lo más simple es tomar la curva y ajustar una curva estadística. Una curva matemática, una fórmula matemática que me dé un valor. Y la verdad es que eso sirve más que nada como una referencia. ¿Qué pasaría si pasara esto? Pero no nos ayuda a predecir. Los modelos, el modelo que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos más en este momento, es el modelo desarrollado por el Instituto de Health Metric and Evaluation, IHME, que es un modelo que usa diferentes componentes, incluyendo, incluso ahora, está usando cuánto la gente se está moviendo en la medida en que algunos estados están relajando sus medidas, y a través de los teléfonos celulares se ve cómo aumentó la movilidad en ciertas zonas y se ve cómo podría ser un potencial para el aumento de los contactos y el aumento del contagio. La verdad es que no tenemos ningún modelo. Ese modelo de esta organización que le estoy hablando, que es la que usa básicamente el gobierno de Estados Unidos y es la que le lleva a tomar decisiones, cuando comenzó a proyectar, yo comencé a anotar todas las proyecciones. Después me di cuenta que una semana después habían cambiado los valores. Comencé también y bajé esos valores, los puse en mi tabla Excel. Después, 2 semanas después, volvieron a cambiarlo. Y decía, bueno, ¿pero por qué lo están cambiando? Y yo digo, bueno, este es el modelo perfecto. Al final el modelo va a ser perfecto porque va a ajustarse, siempre se va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la curva. Y el número de muertes que de repente llegó a pronosticarse como 60 y tantos mil en ese modelo, en este momento ya se está hablando de 130.000 muertes en Estados Unidos. Es decir, hay que tener mucho cuidado. La justificación que ahora se está discutiendo en la gente que trabaja en modelización es que se introduce un elemento nuevo al modelo. El elemento nuevo es que cada vez ese modelo, por definición, hay que partir del hecho de que todos los modelos van a fallar. Por tanto, se trata de introducir un elemento que vaya actualizando el modelo. O sea, la actualización del modelo ahora se considera como una parte esencial de la modelización. Y eso yo creo que es muy interesante desde el punto de vista estadístico para aquella gente que está interesado. Pero desde el punto de vista de una persona que quiere saber si la pandemia en República Dominicana va a disminuir o no, eso no le sirve mucho. ¿Qué puedo yo responder concretamente a esa pregunta? ¿Va a disminuir o no va a disminuir? Lo que yo les puedo decir, yo tenía un gráfico que no lo mostré. Ahora no sé muy bien por qué no, creo que se me pasó en medio de todos los gráficos que tenía. Pero en que yo tomé simplemente la curva de muertes acumuladas en República Dominicana y la puse en un gráfico con una escala logarítmica. Y si uno la pone en una escala logarítmica, si hay una pendiente hacia arriba, del tipo que sea, eso significa que el número de casos está aumentando exponencialmente a una tasa que va a variar dependiendo de la pendiente de esa curva. Y lo que yo pude ver fue que si bien al principio República Dominicana tuvo una pendiente muy grande al inicio tal vez unas 2 semanas, 3 semanas después, luego esa pendiente ha ido bajando en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que para mí hay razones, desde el punto de vista realmente gráfico y matemático, hay razones para pensar que el número de casos de muerte en República Dominicana va a disminuir. ¿Va a disminuir cuándo? Creo que falta todavía un poco. Falta todavía un poco para que disminuya, pero yo creo que va a disminuir. Y además, porque ya tenemos experiencia de países en Europa que han disminuido. Pero también tenemos experiencia de casos en los cuales el debilitamiento de las acciones de control y las acciones preventivas han creado un resurgimiento de los casos. Y de eso hay que cuidarse. Y de eso yo creo que es importante que las personas sigan las instrucciones. Hoy justamente el doctor Fauci en Estados Unidos, que es la persona que ha sido el epidemiólogo que ha sido más importante como la voz cantante del gobierno en la epidemia, él estaba presentando al Congreso de Estados Unidos, ante los senadores, y él lo dijo con mucha claridad. En Estados Unidos, por ejemplo, si no se siguen, si aquellos estados que están tratando de retomar la economía muy rápidamente pueden verse con una situación peor que la que tenían en un primer momento. Entonces, claramente lo que pasa en República Dominicana no está previsto por ningún modelo, por una razón muy sencilla.
Lo que pase con República Dominicana va a depender de cada una de las personas y en qué medida las personas se protegen y protegen a los demás. En qué medida el sistema de salud responde a la necesidad de las personas. En qué medida el sistema de salud aumenta significativamente el número de pruebas para abarcar más la población. Y en qué medida el sistema de salud y el sistema nacional se proyecta hacia el futuro. Porque en el futuro vamos a estar con mucho más demanda de salud y mucho menos dinero para atender esas demandas. Y eso es uno de los grandes desafíos que tendrán todos los gobiernos, incluyendo el gobierno dominicano. Bueno, José Miguel, realmente no queremos abusar de ti, de tu tiempo. Todavía hay unas cuantas preguntas más. ¿Podría decirnos cuántas preguntas más estaría dispuesto a contestar para tener un límite? Bueno, a mí me pidieron un periodo de tiempo. Yo estoy disponible en este momento. Creo que más que nada es por el cansancio de las personas que participan, que no quiero tenerlo todo el tiempo ahí. Yo sé que todo esto lo hacemos todos en nuestras casas y tenemos otra demanda. En cuanto a mí respecta, yo puedo quedarme un rato más, unos minutos más. Me gustaría hacer una pregunta de la maestra Marina Aybar de nuestra universidad. Pregunta: si las pruebas hechas son escasas, ¿qué valor tendría la proyección estadística? Bueno, yo creo que lo primero, como decíamos, es que sabemos que no estamos contando a todos los infectados. En República Dominicana, en Estados Unidos, en Italia, en ningún lugar. Estamos porque muchos de los infectados no son asintomáticos. Entonces, por definición, es muy difícil. A no ser que hiciéramos prueba en toda la población, nunca lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Sabemos que aquella persona en el cual el virus le trae complicaciones, esa persona, y es lo que tenemos que hacer, y es lo que el sistema de salud tiene que hacer, esa persona va a atenderse en un centro médico, en un lugar donde se le dé atención. Y ese es el núcleo realmente importante. Desde el punto de vista epidemiológico y de cómo marcha la epidemia, es importante saber los casos asintomáticos también, pero desde el punto de vista de las necesidades de las personas, es que esas personas que tienen síntomas puedan ir a un centro de salud, puedan ser verificados que tienen el coronavirus, puedan recibir la atención médica que necesitan y puedan sobrevivir a eso, porque por diferentes razones, porque tuvieron los medicamentos que ahora básicamente no existen, aparte de algunos que se están probando en este momento, o que se tendrán en el futuro. Pero yo creo que las pruebas son válidas independientemente de que sepamos o no sepamos cuál es el total. Las pruebas son válidas porque nos permiten conocer, determinar en qué medida justamente estamos midiendo completamente o no completamente, en qué medida podemos actuar con anticipación, porque una persona la podemos hacer la prueba en el momento en que recién está comenzando, muy diferente cuando ya llegó y se complicó su cuadro viral. Entonces es importante independientemente. ¿Qué explicación usted le daría a la pandemia en Costa Rica, que tiene solo 7 muertos y 804 confirmados, cuya edad promedio es similar a la de República Dominicana? Buena pregunta. Bueno, yo no he estudiado mucho el caso de Costa Rica, a pesar de que viví ahí hace muchos años. Se conozco el país. Costa Rica tiene un sistema de salud muy desarrollado comparado con otros países. Yo no les puedo contestar mucho por qué Costa Rica. La verdad es que no lo sé. No sé por qué Costa Rica. Creo que el sistema de salud tiene que ver con la atención, pero no tiene que ver necesariamente con el contagio. Eso tiene que ver con las políticas que fueron medidas. Yo sé que en Panamá, por ejemplo, hubo muchos casos, pero Panamá no llegó el número de casos de República Dominicana, pero por población Panamá tuvo muchos casos y al parecer eso no afectó a Costa Rica, y del lado de Nicaragua creo que Nicaragua no tuvo tampoco muchos casos. Una cosa interesante es entender por qué en unos casos sí y en casos no. Y eso creo que todavía no lo sabemos. O sea, eso es muy extraño para mí ver como algunos países de África, por ejemplo,
que son vecinos, uno tiene muchos casos, otro tiene muchos menos casos. Pero creo que tiene que ver con cómo se llegó el contagio, cómo se crearon núcleos que pasaron desapercibidos en un primer momento, y en qué medida esas personas que fueron infectados tuvieron interacciones sociales con otros. Eso es lo que determina fundamentalmente, es decir, todo vuelve a la famosa tasa de reproducción, a la R, que definimos al primer momento. Si el número de personas que son infectadas por cada persona infectada es un número pequeño, o es 1, o cercano a 1, posiblemente no vamos a tener una infección muy grande. Y eso seguramente fue lo que pasó en Costa Rica y lo que ha pasado en Gabón y otros países de África. Bien, Mafer Santana, estudiante de la maestría en estadística, pregunta: ¿cuáles son las técnicas que pudiéramos utilizar para ver la relación entre densidad y los casos confirmados por zona y provincia? Bueno, estamos hablando de República Dominicana. O sea, yo creo que es importante, en primer lugar, tener esa información, tener el número de casos infectados. Y si tenemos el número de casos infectados a niveles desagregados, no creo que sea muy difícil, porque si tenemos la base de datos, si tenemos la base de datos geográfica que nos permite determinar el espacio para niveles, digamos, desagregados y pequeños, y tenemos también para esos mismos niveles el número de casos, podemos calcular algún tipo de tasa. Lo que yo creo que, y eso, ¿qué modelo? Hay modelos que se desarrollan, que tienen en los sistemas de correlaciones, en los sistemas de información geográficos, tienen diferentes tipos de enfoque para cómo nosotros utilizamos y combinamos diferentes capas de información. No solamente la capa geográfica que te mide el espacio y los límites de las unidades geográficas, sino también obviamente la capa de las muertes o los casos del COVID, y también otros elementos que se le pueden superponer. Y hay análisis de modelos que se basan en la modelización, correlación, digamos, con estas diferentes capas geográficas. Ahora, a eso había que agregarle algunas cosas más. Y ese es donde viene lo interesante y lo novedoso que se nos está presentando ahora, y es la posibilidad de usar otro tipo de información que normalmente no usamos. Por ejemplo, esto de usar, lo que están haciendo en el modelo en Estados Unidos, de usar la movilidad de la gente a través de los teléfonos celulares. Eso yo creo que es importante, porque no solamente lo que vemos con la densidad, es que no solamente es un tema de densidad, es que implica la densidad en términos del movimiento, es que esa densidad lleva a la gente a moverse más o a moverse menos, y a tener más contacto o menos contacto. También hay un elemento que yo agregaría ahí, sería el análisis temporal. No puedo recomendar ninguna recomendación específica porque no soy experto en esa parte de incluir, pero habría que ver cómo se fue, no solamente en un momento determinado, sino cómo se fue dando, cómo se fue ramificando. En República Dominicana vemos cómo comienza en algunas provincias, y cómo en una provincia de repente explota el foco en San Francisco o en La Vega o en Santiago, pero dentro de eso ver cuáles son aquellas donde explota más y ver si uno podría conseguir información adicional de esos lugares específicos. No solamente la densidad, sino otro tipo de información que tenga que ver con el movimiento, con el tipo de contacto, con la existencia de algún elemento ahí que hace que la gente se junte. Por ejemplo, hay un gran mercado justo en esa comunidad al que vienen gente de los otros municipios. Entonces, yo diría que más que nada es construir la mayor cantidad de capas posibles de información sobre esa base geográfica que nos permita luego hacer un análisis mucho más sofisticado que lo que normalmente hacemos. Sí, Guarionet, yo tengo una pregunta para José Miguel. Correcto. Adelante, Julio César. Sí, José Miguel, tú has mostrado algunos gráficos, gráficamente, y algunos datos has mostrado acerca de la evolución que ha tenido hasta el momento la pandemia, ¿no? Y bueno, en términos de proyecciones, si bien no ha hecho formalmente una proyección de la evolución futura, ha hecho algunas apreciaciones con respecto a la evolución que podría tener en los próximos días. A mí me gustaría, antes de cerrar esta actividad, que quede tal vez como mensaje final
Se está diciendo acá que la curva ya se está aplanando. Hay algunos economistas que han mostrado modelos donde el R va reduciéndose significativamente y según ellos, según ese modelo, hay una buena evolución, de manera que, según ellos, estamos cerca de un aplanamiento de la curva. A mí me gustaría saber, escuchar tu opinión al respecto, José Miguel. Sí, yo creo que eso es lo que todos creemos. La verdad que el aplanamiento de la curva surgió como una idea en el sentido de cómo podemos hacer. Y si sabemos que van a ser tantas personas infectadas o sabemos que van a morir tantas personas, por favor no se enfermen todo el mismo momento porque el sistema de salud va a colapsar. El aplanamiento de la curva de alguna manera es decir, ok, vamos a tener este mismo número de casos, vamos a tener estas muertes, pero van a suceder de una forma mucho más distribuida en el tiempo, para que el sistema de salud no tuviera una presión muy fuerte. República Dominicana, mira, todos los días yo me levanto por la mañana y voy y busco los datos de algunos países, República Dominicana, de Estados Unidos, y lo pongo en mi gráfico de nuevo. No tengo que ponerlo, pero yo lo hago porque lo disfruto, ¿verdad? Pero ya viene, en muchos casos ya hacen los gráficos, pero no siempre está en la forma en que yo lo quiero ver. Y yo digo, mira, que hay una tendencia que ya está bajando claramente, y viene el otro día y se dispara de nuevo. Lo increíble, interesante y un poco trágico de lo que nos está pasando es que de repente las estadísticas nos llevan a tener una mirada optimista y positiva. Y de repente es como si fuera una ida hacia arriba y hacia abajo. De repente te pones feliz un día y te deprime el próximo. Los datos en general, por ejemplo, de República Dominicana no muestran en este momento claramente, eso es lo único que yo puedo decir, una tendencia hacia el descenso del número de casos infectados. Puede ser que una parte de eso se deba a que hay mucho más pruebas ahora. Por tanto, el número de infectados no está aumentando porque proporcionalmente está aumentando, sino porque ahora lo estamos detectando mejor. Esa es una posibilidad. Si fuera así, entonces el número de muertes debería estarse reduciendo. Se está reduciendo. Hay una indicación leve a una reducción, pero aún no es clara. O sea, yo en este momento no me atrevería a decir que ya en República Dominicana está pasando. Estamos en un momento en que podría pasar y que todos esperamos de que pase, porque todos estamos en la misma deseando que ese día amanezca y abramos nuestros computadores y veamos que la curva bajó y veamos que ya lleva 3 días y llega como el caso de China. Ya pasó una semana que no han tenido un solo caso, ya pasaron 2 semanas que no han tenido un solo caso. A ese momento queremos llegar todos. Pero yo creo que apresurarse a modelar algo que está teniendo una variabilidad tan grande día a día es un poco arriesgado. Ahora, puede ser que en una semana eso cambie completamente. Si el número de muertes en República Dominicana comienza a mostrar signo de descenso, no basta una semana para ver si eso puede ser una tendencia continuada. ¿Tenemos que estar seguros que va a seguir? No. Yo he visto casos y vemos casos, incluso en Alemania, en otros países, que ya iba directo para abajo la curva, en forma sostenida, y de repente algo pasó, que de repente comenzó a subir otra vez. Es como si el virus jugara con los estadísticos y con los epidemiólogos. De repente, cuando se entusiasma un poquito, enseguida comienza a cambiar. Bueno, no es el virus, es la forma en que el virus se expresa en la población. Pero yo creo que va a disminuir, sí va a disminuir, como dije anteriormente, la velocidad de crecimiento del virus está disminuyendo en República Dominicana. Y puede ser que esa velocidad incluso disminuiría más si no fuera porque el número de pruebas podría estar aumentando el número de infectados. Pero ¿eso significa que ya va a bajar mañana? No. Yo tengo entendido que el gobierno de República Dominicana está proponiendo continuar estas medidas por un mes más, y yo creo que independientemente del aspecto económico, tal vez es lo correcto hacer, aunque si la próxima semana, si en 2 semanas cambia completamente la situación, obviamente yo creo que el gobierno será el primero en hacer cambios porque sabe muy bien y todos saben muy bien del impacto económico y social de estas medidas. Guillermo Mota pregunta, ¿en cuáles rangos de edades hay mayor probabilidad de asintomáticos? Si esta diferencia podría ser más pronunciada por género,
ya que sabemos que el sistema de defensa de la mujer responde mejor a los virus que los hombres. Sí, bueno, esa pregunta la dejo como una tarea para mí. No sé cuál es y no lo sé porque no existe mucha información tampoco sobre eso. Tenemos para saber cuáles personas son asintomáticas, tenemos que hacer la prueba y encontrar con que tenían, pero que no, y seguirlas y ver que no pasó nada con ellos. O sea, no tenemos, hasta donde yo sé, una información a nivel agregado de eso, pero pueden haber estudios y voy a buscarlo y creo que es una muy importante pregunta. Bien, Guarione, voy a intervenir para sugerir que hagamos una pregunta adicional, porque sabemos, independientemente de todo, la situación en que vive el país, que estamos una parte en cuarentena, otro en toque de queda, pero además que ya yo creo que la información que se ha dado ha sido suficiente para que nosotros entendamos la situación. También tenemos otro elemento que favorece eso de que podemos ver la presentación después más despacio y también tendremos algún día la oportunidad de que si alguien tiene una pregunta muy curiosa se la hagamos y que nos la responda ya en otro momento. Porque creo que el evento ha tenido su efecto, ha habido muchas personas conectadas, pero además de eso, creo que la cantidad de preguntas que se ha hecho y la cantidad de respuestas que le ha dado han sido suficientes ya para nosotros detener hasta acá. Pues, por tanto, debemos darle la palabra al maestro César Familia para que ya dé por cerrado este evento. ¿Está en línea? Si no, vamos a cerrar nosotros, aprovechando esta oportunidad para dar las gracias a José Miguel Guzmán, que ha hecho su esfuerzo de traernos toda esta información que ha sido muy nutritiva para todos nosotros, no solamente para los estadísticos ni para los demógrafos, sino también para todo el público que quiso hacer conexión para informarse de la situación que está viviendo el país y el mundo sobre el asunto del coronavirus. Independientemente de todo, queremos agradecer a todo ese público que se hizo presente en esta actividad. Igualmente queremos darle gracias a todas esas personas que hicieron su esfuerzo por permanecer conectados. Por ejemplo, al maestro Pablo Tactú, que está todavía ahí. Gracias, maestro, por eso. Y nosotros, en sentido general, nos sentimos muy satisfechos con la participación de todos ustedes, igualmente con la disertación del doctor José Miguel Guzmán. Muchas gracias y si Dios lo permite, en una próxima oportunidad vamos a organizar otro evento similar a este, donde le demos más detalle e información más precisa de lo que puede ser el futuro del país en lo que respecta a la pandemia del COVID-19. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por dar esta oportunidad y ahora todos cuídense mucho. No digo vayan a sus casas porque están en sus casas. Cuídense mucho, tomen todas las medidas y esperamos que muy pronto podamos hacer esto presencialmente y podernos vernos la cara, aunque tengamos siempre la posibilidad de dar la oportunidad a una persona que no está en el país para que participe. Muchas gracias a ustedes, a la Escuela de Estadística, al señor decano y a la universidad por esta oportunidad. Ha sido un placer para mí y lo será siempre porque la universidad me dio todo y yo estoy tratando de pagarle a plazos, lentamente. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Bye.